las montañas de la China antigua, cuenta la leyenda, vivía un sabio que nunca perdía el equilibrio. Ni las tempestades más violentas, ni los terremotos, ni siquiera los trastornos políticos que devastaban el imperio lograban perturbarlo. Un día, un discípulo le preguntó el secreto de esa estabilidad inquebrantable. El maestro sonrió y respondió simplemente: no resisto al viento, danzo con él. Esta anécdota milenaria captura la esencia de una sabiduría profunda. El verdadero equilibrio no nace de la rigidez, sino de la flexibilidad, no de la resistencia, sino de la adaptación armoniosa a los movimientos de la existencia. Nuestra época moderna, caracterizada por la aceleración permanente, las solicitaciones incesantes y las presiones múltiples, genera un desequilibrio crónico que afecta tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Oscilamos constantemente entre la agitación febril y el agotamiento, entre la hiperactividad y la postración, incapaces de encontrar ese punto de equilibrio estable que permitiría una vida auténticamente apaciguada. Esta inestabilidad contemporánea no se manifiesta únicamente por los trastornos ansiosos o los agotamientos profesionales, aunque estos síntomas estén efectivamente en constante aumento. Revela una transformación más sutil e inquietante de nuestra relación fundamental con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Desde el punto de vista taoísta, esta crisis del equilibrio revela nuestro alejamiento progresivo de lo que Lao Tse llamaba el centro inmóvil, esa dimensión de nuestro ser que permanece estable cualesquiera que sean las turbulencias exteriores. Hemos perdido esa capacidad ancestral de anclarnos en nuestro propio centro de gravedad interior, esa aptitud para permanecer centrados incluso en el corazón de la tormenta. Esta pérdida se enraiza en nuestra tendencia moderna a buscar nuestra estabilidad en elementos exteriores, nuestro estatus social, nuestras posesiones materiales, el reconocimiento de otros, el control de nuestro entorno. Pero estos apoyos exteriores, por naturaleza cambiantes y frágiles, no pueden ofrecer más que un equilibrio precario, constantemente amenazado por los azares de la existencia. Observad a un maestro de Tai Chi en su práctica matinal. Sus movimientos lentos y fluidos encarnan perfectamente esa alternancia armoniosa entre expansión y contracción, entre apertura y cierre, entre emisión y recepción de energía. Cada gesto expresa esta verdad fundamental. El equilibrio no se mantiene por la fijeza, sino por el ajuste constante, por esa capacidad de sentir permanentemente los microdesequilibrios y corregirlos con flexibilidad. Esta lección del Tai Chi revela la esencia de la sabiduría taoísta del equilibrio dinámico. No un equilibrio estático, rígido, que resiste a las fuerzas que lo asaltan, sino un equilibrio fluido, que se adapta permanentemente a los cambios, preservando su esencia profunda. Como el árbol que se dobla bajo la tormenta sin quebrarse, como el agua que abraza la forma de su lecho, sin perder su naturaleza líquida. El ser humano, equilibrado según el taoísmo, mantiene su estabilidad interior precisamente aceptando el movimiento perpetuo de la vida. Esta sabiduría del equilibrio dinámico nos enseña que la verdadera estabilidad no reside en la inmovilidad, sino en la capacidad de oscilar armoniosamente alrededor de un centro estable. Cada situación de desequilibrio se convierte entonces en una ocasión de redescubrir ese centro. Cada perturbación, una invitación a profundizar nuestro anclaje interior. Esta perspectiva transforma nuestra relación con las dificultades. Ya no son obstáculos a nuestro equilibrio, sino maestros que nos enseñan a cultivar una estabilidad más profunda,
más auténtica. El equilibrio taoísta se despliega a través de varias dimensiones interdependientes que juntas constituyen lo que los sabios chinos llaman la armonía del cielo, de la tierra y de la humanidad. Esta armonía no es un estado fijo que se alcanza de una vez para siempre, sino un proceso dinámico de reequilibrio constante, una danza perpetua entre las fuerzas opuestas que anima toda existencia. La primera dimensión concierne al equilibrio entre el yin y el yang, esos dos principios complementarios que rigen todos los fenómenos del universo. El Tao Te Ching expresa esta verdad con una simplicidad desconcertante. Cuando los hombres ven algo como bello, algo más se vuelve feo. Cuando ven algo como bueno, algo más se vuelve malo. Ser y no ser se engendran mutuamente. En nuestra existencia cotidiana, este equilibrio se manifiesta por nuestra capacidad de alternar armoniosamente entre la actividad y el reposo, la receptividad y la expresión, la introspección y la acción en el mundo. Nuestra cultura moderna, obsesionada por el rendimiento y la productividad, privilegia excesivamente el yang, la acción, la competición, la exteriorización, en detrimento del yin, la contemplación, la receptividad, la interiorización. Esta sobrevaloración del principio yang genera un desequilibrio crónico que se manifiesta por el agotamiento, la ansiedad, la incapacidad de renovarse verdaderamente. Una ejecutiva descubrió esta verdad tras meses de insomnio. Habituada a encadenar reuniones, correos y decisiones, se dio cuenta de que había perdido toda capacidad de simplemente ser sin hacer nada. El aprendizaje de cortas pausas contemplativas entre sus actividades, algunos minutos observando por la ventana, respirando conscientemente, transformó progresivamente su relación con el trabajo. Descubrió que actuar desde un centro apaciguado decuplicaba su eficacia. Reencontrar el equilibrio yin-yang implica acordar tanta importancia a los momentos de retiro como a los periodos de compromiso, tanto valor al silencio como a la palabra, tanto respeto a nuestras necesidades interiores como a nuestras obligaciones exteriores. Esta reconciliación con nuestra dimensión yin no significa un retiro del mundo, sino el reconocimiento de que la acción auténtica nace siempre de un enraizamiento en la tranquilidad interior. Cuando sentimos que la tensión sube en una situación conflictiva, en lugar de endurecer nuestra posición o derrumbarnos bajo la presión, podemos aprender a ceder para mejor vencer, a utilizar la fuerza del adversario para reencontrar nuestro equilibrio, como practican las artes marciales internas. Esta flexibilidad estratégica no traiciona ninguna debilidad, revela al contrario una forma superior de fuerza, aquella que nace de la armonía con las fuerzas presentes en lugar de la oposición frontal. La dimensión temporal del equilibrio revela otra faceta de la sabiduría taoísta. Nuestra época impone un tempo uniforme, mecanizado, que ignora los ciclos naturales de nuestra energía vital. Funcionamos según horarios artificiales que no respetan ni las estaciones del año, ni los momentos del día, ni los ciclos de nuestro propio organismo. Lao Tse observaba: la naturaleza no se apresura y sin embargo todo se cumple. Esta paciencia confiada nos permite percibir los momentos propicios, las estaciones favorables para cada empresa y actuar con una eficacia precisamente porque se inscribe en el curso natural de las cosas. Un empresario descubrió esta verdad tras haber luchado durante meses contra resistencias que parecían insuperables. Al aprender a reconocer las estaciones de su sector de actividad, los momentos propicios para los lanzamientos,
aquellos favorables a las consolidaciones, transformó su manera de conducir sus proyectos. En lugar de forzar constantemente, aprendió a sembrar en el momento adecuado y cosechar cuando los frutos están maduros. La sabiduría taoísta nos invita a redescubrir lo que los antiguos chinos llamaban el arte de vivir según las estaciones. Este arte no consiste únicamente en adaptar nuestra alimentación o nuestras actividades a los ciclos anuales, sino en desarrollar esa sensibilidad fina que nos permite percibir las estaciones de nuestra vida interior, los momentos propicios para la acción y aquellos que llaman al retiro, los periodos de expansión creadora y aquellos de consolidación silenciosa. Como enseña el I Ching, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para avanzar y un tiempo para detenerse. Esta sabiduría del timing apropiado constituye una de las claves esenciales del equilibrio interior. Esta simplicidad temporal se manifiesta en nuestra capacidad de habitar plenamente el momento presente, liberado de la nostalgia del pasado como de la ansiedad del futuro. Como expresa el Tao Te Ching, aquel que se yergue en la punta de los pies no es estable. Esta imagen evocadora nos recuerda que la proyección ansiosa hacia el futuro nos desequilibra, mientras que el enraizamiento en el presente nos estabiliza y nos permite percibir las oportunidades que se nos ofrecen. La tradición taoísta revela un enfoque particularmente sutil de la vida emocional. En lugar de la represión o la indulgencia, propone lo que Zhuangzi llamaba el corazón-mente unificado. Esta unificación no significa la ausencia de emociones, sino su integración armoniosa en un conjunto psíquico equilibrado. La célebre parábola del carnicero Ding, relatada por Zhuangzi, ilustra perfectamente esta maestría. Este carnicero corta un buey entero con una precisión tan perfecta que su hoja nunca se desafila. Sigo las estructuras naturales, me deslizo entre las articulaciones, encuentro las cavidades, explica. Donde hay espacio, introduzco mi hoja sin esfuerzo. Esta metáfora revela el arte de navegar en las situaciones emocionales complejas, encontrando los espacios naturales, las aberturas que permiten actuar sin violencia ni resistencia. Las emociones no son negadas ni dramatizadas, sino acogidas como informaciones preciosas sobre nuestro estado interior y nuestra relación con el mundo. Esta actitud de acogida sin apego transforma radicalmente nuestra experiencia emocional. Un padre descubrió esta sabiduría ante las cóleras de su hijo. En lugar de oponer fuerza a fuerza o ceder por agotamiento, aprendió a recibir la tormenta emocional permaneciendo centrado, como un árbol sólido que deja pasar el viento en sus ramas. Esta estabilidad benevolente transformó progresivamente la dinámica familiar, el niño encontrando naturalmente su apaciguamiento ante esta presencia firme pero no resistente. Cuando surge la cólera, en lugar de reprimirla o identificarnos completamente con ella, podemos aprender a reconocerla, sentir su energía sin dejarnos llevar por ella, después dejarla fluir naturalmente como una tormenta que pasa. Esta capacidad de surfear sobre nuestras emociones, en lugar de ser sumergidos por ellas, constituye una de las manifestaciones más concretas del equilibrio interior. Este mismo enfoque se aplica al flujo incesante de nuestros pensamientos. En lugar de luchar contra los pensamientos inoportunos o perdernos completamente en ellos, podemos cultivar esa calidad de presencia que observa lo mental sin enredarse en ello. Como expresaba Zhuangzi, el espíritu del sabio perfecto es como un espejo. No va al encuentro de las cosas, no las sigue, responde sin retener. El arte taoísta del equilibrio interior
no se contenta con diagnosticar nuestros desequilibrios contemporáneos. Nos propone vías concretas para cultivar esa estabilidad dinámica que caracteriza al ser realizado. El arte de la presencia sin esfuerzo constituye un primer eje de cultivo. Esta calidad de presencia difiere radicalmente de la concentración voluntarista que privilegia nuestra cultura. No se trata de tender nuestra atención hacia un objeto particular, sino de desarrollar esa calidad de conciencia abierta, receptiva, que acoge lo que es sin buscar modificarlo. Un médico descubrió esta dimensión durante sus consultas. Habituado a analizar rápidamente los síntomas para establecer un diagnóstico, aprendió progresivamente a escuchar diferentemente a sus pacientes. Esta escucha más global, que acoge no solamente las palabras, sino también los no dichos, las posturas, la energía general, enriqueció considerablemente su comprensión y mejoró sus relaciones terapéuticas. Esta presencia sin esfuerzo puede cultivarse en las actividades más simples de nuestro cotidiano. Tomar una comida se convierte en una ocasión para desarrollar esa calidad de atención. Sentir los sabores, las texturas, la temperatura de los alimentos, sin buscar, analizar o juzgar, simplemente estar presente a la experiencia del momento. De la misma manera, la caminata puede convertirse en un soporte de cultivo del equilibrio. No la caminata deportiva orientada hacia el rendimiento, sino esa deambulación consciente donde cada paso se convierte en una meditación en movimiento. Sentir el contacto del pie con el suelo, la alternancia natural del peso del cuerpo, el balanceo espontáneo de los brazos. Esta atención al proceso mismo de la caminata, en lugar de su destino, desarrolla esa calidad de presencia que constituye el fundamento de todo equilibrio auténtico. El cultivo de lo que Lao Tse llamaba la virtud del agua ofrece otra vía de acceso al equilibrio. El agua ilustra perfectamente los principios del equilibrio taoísta. Abraza la forma de su recipiente sin convertirse en ese recipiente. Rodea los obstáculos sin oponerse frontalmente. Sigue siempre la pendiente natural manteniendo su dirección hacia el mar. Cultivar esta flexibilidad adaptativa implica primero reconocer que la rigidez, lejos de ser una fuerza, constituye a menudo una fragilidad disfrazada. Aquel que solo sabe resistir acaba quebrándose bajo la presión, mientras que aquel que sabe doblarse, preservando su centro, puede atravesar las tormentas más violentas. Esta flexibilidad no significa ausencia de columna vertebral, sino inteligencia estratégica que sabe cuándo ceder y cuándo mantenerse firme ante la agresividad ajena. En lugar de responder con agresividad o derrumbarnos, podemos aprender a absorber el ataque centrándonos más, dejarlo pasar a través de nosotros sin que nos alcance profundamente. Esta capacidad de permanecer fluido ante la solidez agresiva de otros transforma a menudo la dinámica conflictiva. El agresor perdiendo asidero sobre un objetivo que no le ofrece resistencia. Nuestra relación con el tiempo y las prioridades revela una quinta dimensión de la práctica taoísta del equilibrio. Nuestra época nos empuja hacia una gestión cada vez más apretada del tiempo, transformando cada jornada en una carrera contra el reloj. Este enfoque mecanicista del tiempo genera un estrés crónico que mina nuestro equilibrio interior. La sabiduría taoísta nos invita a redescubrir lo que los antiguos chinos llamaban el tiempo orgánico, ese ritmo natural que respeta los ciclos de actividad y reposo, de expansión y contracción. En lugar de sufrir el tiempo, podemos aprender a danzar con él, reconocer los momentos propicios para cada tipo de actividad.
Esta armonización con el tiempo natural comienza por la observación de nuestros propios ritmos energéticos. ¿En qué momentos del día somos naturalmente más creativos? ¿Cuándo es óptima nuestra capacidad de concentración? ¿Cuándo reclama nuestro cuerpo el movimiento o el reposo? Esta escucha fina de nuestros ciclos personales nos permite ajustar nuestras actividades a nuestra energía disponible, en lugar de luchar constantemente contra nuestros propios ritmos. Este enfoque orgánico del tiempo transforma igualmente nuestra relación con las prioridades. En lugar de correr tras 1000 objetivos simultáneos, la sabiduría taoísta nos invita a identificar lo esencial y dedicarnos plenamente a ello. Esta concentración en lo esencial, lejos de ser una limitación, libera una energía considerable que estaba anteriormente dispersa en la multiplicidad de las preocupaciones secundarias. Como expresaba Zhuangzi en una parábola célebre, el carpintero experto reconoce de un vistazo el árbol que dará la viga maestra e ignora todos los demás. Esta capacidad de discernir lo esencial en medio de lo superfluo constituye una de las manifestaciones más preciosas del equilibrio interior. La integración de esta sabiduría taoísta del equilibrio en nuestra existencia contemporánea no pide una revolución espectacular, sino más bien una transformación progresiva, orgánica, que respeta nuestras condiciones de vida actuales, transfigurándolas desde el interior. Esta alquimia sutil opera por pequeños toques, por ajustes cotidianos que, acumulados, terminan transformando cualitativamente nuestra experiencia de la existencia. En nuestra vida profesional, cultivar el equilibrio taoísta puede comenzar por simples pausas respiratorias entre las actividades intensas. Tomar algunos segundos para volver a nuestro centro antes de entrar en una reunión. Respirar conscientemente después de colgar una llamada difícil. Mantener un mínimo de conciencia corporal incluso en los momentos de concentración mental intensa. Estas microprácticas, invisibles desde el exterior, crean progresivamente un espacio de estabilidad interior que nos hace menos vulnerables al estrés profesional. Un profesor descubrió que comenzando cada clase con algunas respiraciones conscientes no solamente se centraba él mismo, sino que influía positivamente en la atmósfera de su clase. Este minuto de tranquilidad compartida transformó la calidad de presencia colectiva y facilitó el aprendizaje. Este cultivo del equilibrio transforma igualmente nuestra relación con la eficacia y el rendimiento. En lugar de buscar constantemente la intensidad máxima, aprendemos a identificar nuestro ritmo óptimo, esa zona de eficacia natural donde el esfuerzo es sostenido sin ser crispado. Este descubrimiento del tempo justo revela a menudo que podemos lograr más forzando menos, que la calidad de nuestra presencia cuenta a menudo más que la intensidad de nuestro esfuerzo. En nuestras relaciones familiares y amistosas, el equilibrio taoísta nos ayuda a desarrollar esa calidad de presencia que enriquece naturalmente nuestras interacciones. En lugar de estar físicamente presente, pero mentalmente ausente, disperso por 1000 preocupaciones, podemos cultivar esa capacidad de estar verdaderamente ahí, plenamente disponible para el intercambio. Esta presencia auténtica transforma la calidad de nuestras relaciones sin esfuerzo particular, simplemente por la magia de la atención verdadera. Esta presencia equilibrada nos ayuda igualmente a navegar en las inevitables tensiones relacionales. Ante los conflictos, en lugar de reaccionar automáticamente por el ataque o la huida, podemos desarrollar esa capacidad de permanecer centrados,
escuchar verdaderamente la posición del otro, permaneciendo fieles a nuestra propia verdad. Esta estabilidad interior transforma a menudo la dinámica conflictiva, creando un espacio donde las posiciones pueden evolucionar de manera creativa. Nuestra relación con el dinero y las posesiones materiales se encuentra igualmente iluminada por esta sabiduría del equilibrio. La tradición taoísta no predica ni el ascetismo ni la acumulación, sino esa justa medida que reconoce nuestras necesidades auténticas, sin caer en la compulsión consumista. Esta claridad sobre nuestras verdaderas necesidades libera una energía considerable que estaba anteriormente atrapada en la carrera hacia las adquisiciones superfluas. Esta sobriedad elegida no empobrece la existencia, la simplifica y la profundiza. Cuando cesamos de buscar nuestro equilibrio en la acumulación de objetos o experiencias, podemos redescubrir la riqueza de la simplicidad, la plenitud que nace de la apreciación profunda de lo que ya está ahí. En nuestra relación con la salud y el cuerpo, el equilibrio taoísta nos invita a desarrollar esa escucha fina que percibe las señales sutiles de nuestro organismo antes de que se conviertan en síntomas gritantes. Esta sensibilidad preventiva nos permite ajustar suavemente nuestra alimentación, nuestro sueño, nuestra actividad física en función de las necesidades reales de nuestro cuerpo, en lugar de según prescripciones exteriores rígidas. Este enfoque orgánico de la salud privilegia la prevención sobre la corrección, el ajuste permanente sobre la intervención puntual. Nos ayuda a desarrollar esa sabiduría corporal que sabe naturalmente lo que nos hace bien y lo que nos agota, esa inteligencia somática que precede a menudo a los análisis intelectuales. El equilibrio taoísta transforma igualmente nuestra relación con las emociones difíciles y las pruebas de la existencia. En lugar de sufrir pasivamente las tormentas emocionales o luchar vanamente contra ellas, podemos aprender a atravesarlas manteniendo nuestro anclaje interior. Como un faro que permanece estable en la tormenta iluminando a los navegantes perdidos, podemos desarrollar esa capacidad de permanecer fieles a nuestro centro incluso cuando todo se agita a nuestro alrededor. Esta estabilidad en la prueba no nace de la insensibilidad o la negación, sino de esa confianza profunda en nuestra capacidad de reequilibrio natural. Como un árbol que se dobla bajo la tormenta pero recupera su verticalidad una vez que cesa el viento, podemos aprender a confiar en esa fuerza de enderezamiento que opera en nosotros cuando cesamos de resistirle. Al término de esta exploración de las lecciones taoístas del equilibrio interior, una verdad fundamental se dibuja. El verdadero equilibrio no es un estado estático que se alcanza de una vez para siempre, sino un arte vivo del ajuste permanente, una danza consciente con las fuerzas que nos atraviesan y nos rodean. Esta sabiduría milenaria nos recuerda que portamos en nosotros los recursos necesarios para nuestro propio equilibrio, que esta capacidad de reequilibrio constituye quizás nuestra naturaleza más fundamental. Como enseñaba Lao Tse, aquel que conoce a los otros es sabio, aquel que se conoce a sí mismo está iluminado. Este conocimiento de sí del que habla el sabio no se limita a un análisis psicológico de nuestros rasgos de carácter, sino que incluye esa familiaridad íntima con nuestros propios mecanismos de equilibrio, esa sensibilidad que nos permite percibir y corregir nuestros desequilibrios nacientes. Esta sabiduría del equilibrio interior no nos promete una existencia sin turbulencias. Sería, por otra parte, contrario a la naturaleza misma de la vida,
que es movimiento perpetuo, nos ofrece algo más precioso, la capacidad de atravesar todas las turbulencias guardando nuestro eje interior, de danzar con las tormentas sin perder nuestro centro de gravedad. En nuestro mundo contemporáneo, donde la inestabilidad parece convertirse en la norma, esta sabiduría taoísta del equilibrio ofrece no una evasión hacia un pasado idealizado, sino herramientas concretas para habitar nuestra época con más serenidad y eficacia. Pues aquel que ha encontrado su equilibrio interior se convierte naturalmente en un factor de equilibrio para su entorno, un punto de estabilidad en un mundo en movimiento perpetuo. Como expresa poéticamente Chuangzi, el agua tranquila refleja perfectamente la luna y las estrellas. De la misma manera, el espíritu equilibrado refleja naturalmente la belleza y la sabiduría del mundo, convirtiéndose en un espejo límpido que revela la armonía fundamental que subyace a toda existencia. En esta claridad reencontrada, descubrimos que el equilibrio no era para conquistar, sino para reconocer, que no se trataba de crearlo, sino de cesar de oscurecerlo por nuestras resistencias y agitaciones. Y en este reconocimiento, algo esencial en nosotros se apacigua, como un viajero que reencuentra por fin el camino de su morada.